Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar en esta que será nuestra segunda sesión sincrónica del módulo 4. Mi nombre es Álvaro Fabián Torres Rivera y soy su facilitador en este módulo. Comenzamos recordando un poquito la manera en que vamos a trabajar. Los lunes voy a estar enviando las instrucciones y también el enlace para que ustedes puedan visualizar nuestras sesiones. Prometo que este lunes a primera hora ya estará lista. Entro todos los días a plataforma a revisar actividades los fines de semana, aun cuando no está marcado en mis deberes. Lo hago y reviso solo mensajes por si tienen alguna duda. Los fines de semana es cuando más actividades se envían. Mi horario de disponibilidad generalmente me van a encontrar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Reviso las actividades lo más rápido posible. Sin embargo, les recuerdo que tengo 72 horas hábiles para hacerlo, es decir, 3 días. Recibí por ahí un mensaje el domingo de una compañera que envió su actividad el jueves. Me preguntaba que por qué no lo había revisado. Lo mandó el jueves en la noche, el viernes, ya no recuerdo. El punto es que tenía hasta el miércoles para revisar la actividad. De cualquier manera, les repito, estaré intentando revisar lo más rápido que me sea posible. Actividades atrasadas, les recuerdo que no hay ningún problema. Lo que es trabajar, estudiar, atender familia, etcétera, etcétera. Entonces ni siquiera tienen que darme una razón. Si por algún motivo no pudieron subir las actividades, solo indíquenme el nombre y número de la actividad. Con gusto les daré la extensión. Todo esto hasta el domingo antes de la medianoche de que termine nuestro curso. Es decir, para el proyecto integrador no va a haber extensiones. Cualquier extensión hasta ese día, con mucho gusto se las doy. Les estaré recordando este hecho a través de las demás sesiones. Les pido que la comunicación sea a través de la plataforma. Cuando usamos correo electrónico o algo así se pierden, me los manda correo basura, etcétera, etcétera. Si ustedes me contactan a través de plataformas, saben que en menos de 24 horas tendrán la respuesta. Los invito a usar también el foro de dudas académicas. Cualquier pregunta relacionada con los conceptos o las actividades a realizar, háganla y con gusto lo voy a intentar resolver. Como ya les había comentado, cada semana tendremos una unidad y la cuarta semana es la integración de todas estas unidades. En esta segunda semana es literatura, un acercamiento a otras realidades. Los invito como siempre a que revisen la rúbrica y los aprendizajes esperados. La rúbrica les va a decir qué es exactamente lo que se espera que hagan y así no se van a llevar ninguna sorpresa. Y los aprendizajes esperados, ustedes van a saber qué es lo que se pretende que aprendan y no estén haciendo actividades solo por cumplir, sino que realmente vayan desarrollando las habilidades que se espera que desarrollen. En este módulo 4 entonces vamos a tener como siempre dos actividades integradoras. El mismo mal consejo que les di la semana pasada y que les seguiré dando. Hagan todas sus actividades, lean la guía, hagan las actividades formativas, hagan todo eso y al final dejen las actividades integradoras. No tengo el poder o la función de darles extensiones en ninguna otra actividad más que en estas dos. Si por algún motivo no pudieron enviarlas, saben que cuentan con una prórroga. En cambio, las demás actividades no son revisadas automáticamente por la plataforma, algunas por el tutor, etc. De mi parte yo les digo, déjenlas al final. Si algo llegara a pasar, pues bueno, podemos arreglarlos. La actividad 3 se llama Textos y Mundos Posibles. Vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Vamos a leer una reseña de la obra Frankenstein y El moderno Prometeo, ambas de Mary Shelley. Vamos a descargar la obra completa y a leer únicamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1.
Vamos a escribir qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó la lectura de estos 2 capítulos. Vamos a leer La debutante, este es de Leonora Carrington, y vamos a escribir qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en nosotros esta historia. Elaboramos nuestra presentación PowerPoint con los siguientes requerimientos. La primera diapositiva va a ser la portada. Vamos a colocar el nombre completo, el grupo, título de la actividad. Ya les había dicho esto del grupo, lo que significa la nomenclatura. Si tienen duda, háganmelo saber, por favor. La primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Retoma lo que escribiste del punto 3, como lo realizaré, y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Acompaña la imagen con una breve descripción, no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. Es decir, en la segunda diapositiva es la primera impresión que causó esta historia y vamos a usar imágenes que lo representen. En la tercera diapositiva dice Mary Shelley y su contexto. Investiga en internet el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea en la mitad del siglo XIX, por qué escribió el autor esta obra. Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto no más de 50 palabras. En esta tercera diapositiva vamos a buscar información. Vamos a buscar en internet cómo era el contexto, cómo era la realidad en el momento en que se escribió esa obra. Si se fijan, el punto 2 es algo muy personal. No tienen que buscar nada en internet. No hay necesidad de cometer plagio. Simplemente escriban lo que sintieron, escriban lo que se les pide. En el punto 3 nos piden investigar. No puede haber plagio, se trata de buscar, no es una opinión propia. Solo citen de dónde sacaron la información. Y en la diapositiva 4, Frankenstein, una obra perteneciente, y vamos a poner ahí el movimiento literario al que corresponde. Una vez más vamos a investigar. Identifica el movimiento literario que corresponde a la obra. Selecciona máximo 2 frases que representen la característica de este movimiento. Y una vez más lo acompañamos con imágenes. Entonces, si se fijan, el punto 2 es solo algo de un punto de vista personal. Punto 3, 4 es de investigar. Y el 1, bueno, es solo la portada. En el 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Con base a lo que leímos en el capítulo 4 y 5, vamos a reflexionar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Cuando lo hayan hecho, escriban un párrafo de entre 20 y 50 palabras. Expliquen el por qué. En esta sí es una vez más una opinión personal. No pueden estar bien o mal, es una opinión personal. Solo pueden ser diferentes opiniones. Háganlas, no hay necesidad de buscarlas en internet. Eso sería plagio. Primera impresión, La debutante de Leonora Carrington. Vamos otra vez a repetir el proceso que hicimos con Frankenstein, pero ahora con esta obra. Primera impresión de la obra, La debutante. Acompañamos con imágenes. La diapositiva 7, el contexto. Lo investigamos una vez más. En el número 8, ¿qué movimiento literario corresponde? Investigamos una vez más. La debutante y el sentido de la vida. Volvemos a responder cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Una vez más, entre 20 y 50 palabras va a ser un párrafo y explicamos el por qué. Aquí no podemos investigar porque sería plagio. Nos piden una opinión personal. En la diapositiva 10 es la ficción y los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva.
Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión, 20-50 palabras, sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Una vez más nos piden nuestra opinión, no podemos estar bien o mal, simplemente va a ser lo que nosotros pensamos. No tiene caso cometer plagio, no tiene sentido, simplemente háganlo, no pueden estar incorrectos. Solo tengan cuidado con la extensión. La extensión mínima es de 20, la extensión máxima es de 50. Obviamente si escriben 70 pues no se les va a penalizar. Si escriben solo 10 o menos de 20 pues sí. Fue un punto que fue penalizado recurrentemente en la semana pasada. Finalmente vamos a hacer una diapositiva, la 11ª, y ahí vamos a poner todas las fuentes de consulta, donde encontraron el contexto de Frankenstein, donde encontraron el contexto de la debutante. Todas esas páginas, todos esos libros van en la última diapositiva. La actividad 4 se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Vamos a darle clic al enlace que se llama Literatura y Pluriculturalidad y vamos a ir haciendo cada apartado que se nos pide. En el primero vamos a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, se llama Canto de Primavera, y vamos a estar respondiendo. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Sí, no, ¿en dónde? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones transmitió? ¿O imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más y por qué? Se fijan una vez más, nos piden realizar algo y a partir de esa acción escribir nuestra reflexión. Es algo personal, es algo nuestro, es algo que yo no les voy a poder, estás bien, estás mal, solo hay que hacerlo. En el punto número 2, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad o en la comunidad de una persona que conozcas. Graba un audio que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo. Sube el audio a la nube, pegas el enlace, reflexionas y comentas por qué elegiste este texto o fragmento, qué sentiste al leerlo y qué emociones o impresiones se transmitió. Vamos a revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Vamos a reflexionar acerca del contenido y a responder de 3 a 5 líneas. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Sí o no. Una vez más, nos piden leer algo y después dar nuestra opinión. No hay necesidad de buscar en internet. De hacerlo así sería plagio, porque ya no es nuestra opinión, ya no son nuestros pensamientos. Número 7. Busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste, corridos, coplas, sones, etc. De preferencia algo representativo de tu estado o de alguien que conozcas. Comparte el enlace en este recuadro y verifica que funcione. Aquí sí vamos a buscar en internet. Reflexiona y comenta de forma breve, de entre 3 a 5 líneas, por qué elegiste esta muestra de lírica y qué representa para ti como mexicano. Una vez más, es algo personal, es un punto de vista. México es una nación pluricultural, es decir, está formada por personas con raíces de diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, etc. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 3 a 5 líneas. Con base en todo lo que has hecho previamente, responde. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta de forma breve, una vez más de 3 a 5 líneas. Estas serían entonces
eh, nuestras actividades a realizar. Si se fijan, no vienen muchos conceptos, no hay mucho tecnicismo, simplemente nos piden realizar algo y a partir de esa lectura, de escuchar ese poema, de realizar esa actividad que se nos pide, tenemos que hacer una reflexión, responder de manera muy personal algunas preguntas que se hacen. Si llegaran a tener alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme. Eh, Quiero despedirme no sin antes recordarles que seguimos en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, los invito a usar el foro de dudas académicas o un mensaje a través de la plataforma. Que tengan una excelente semana, muy productiva. Seguimos en contacto. Hasta luego.